la verdad que muy claro. Ahora sí me surgen algunas preguntas. Entiendo que el vacío cuántico es un estado mínimo posible de energía, o sea que es un ente real, digamos, existente. Eso por un lado. Aunque también escuché decir que estas partículas virtuales literalmente que existen en un tiempo tan corto que no podemos decir que existan, o sea, no entendí muy bien esa parte. O sea que no entiendo muy bien la definición de partículas virtuales. Eso es disculpar por el principio de incertidumbre. Es por eso la relación entre energía y tiempo. Perfecto. Bueno, y a mí o sea, el tema sería más o menos así. El vacío cuántico es un ente, digamos, si es un estado mínimo de energía posible, es un ente. Y bueno, cuando hablamos de entes, tenemos que preguntarnos qué hace que sea el ente en cuestión. Yo quiero preguntar si es que el vacío cuántico hace pasar las cosas de no ser al ser. Yo sé que se está diciendo que partículas virtuales que no existen hacen que existan partículas del modelo, bueno, del modelo general, no recuerdo cuál era el técnico. Modelo estándar. El modelo estándar, perdón. Bueno, entonces esa sería más o menos la pregunta, digamos, si es que es el vacío cuántico el que hace pasar las cosas del no ser al ser, tratando de mecharlo un poco con la metafísica, ¿no? Bueno, Ateo, responde en un minuto y medio, y vamos a la segunda vía, porque si no, no terminamos más. Está bueno esto, ya salimos de las vías, entramos a la física cuántica, nosotros no somos físicos, y en particular a Guille y a mí, yo sé que quizá a ustedes tampoco, no nos gusta hablar de lo que no sabemos. Hablamos de metafísica, hacemos preguntas metafísicas, no vamos a hablar de física porque no sabemos, y no nos gusta hablar de lo que no sabemos, ¿viste? Así que, pero te escuchamos atentamente. Jonathan, solo una cuestión. Si vamos a comentar 3 vías, ¿qué te parecería que comentásemos la cuarta y la quinta? Lo digo porque las 3 primeras vías, en mi opinión, son muy similares, al fin y al cabo. Yo creo que son muy similares. Y a lo mejor tendríamos que tener la cuarta y la quinta, no lo sé. Bueno, ¿sí? Escuchamos a Teo normal, por favor, un minuto y medio, y vamos con eso. Sí, dale. Perdón, yo sé que me emociono mucho cuando hablo de estos temas, perdón. Ok, voy a tratar de responder así muy rápido. El vacío cuántico nos tiene la capacidad. Ok, hay que entender que las partículas virtuales y el vacío cuántico no son cosas diferentes, son lo mismo. No son entes distintos. ¿Y qué significa virtual? Explícanos qué significa virtual, qué significa que no existe virtual. Los científicos le conocen como partículas virtuales porque su existencia, al no tener flecha del tiempo, al ser tan mínima en la existencia, digamos, real, entonces decimos que existen en la virtualidad. Esto es porque no se pueden medir, no se pueden ver, no se pueden... Cuando medimos la energía del vacío cuántico nos da cero. ¿Ok? Más sencillo de explicar. Cuando medimos un punto en donde sacamos todas las partículas, la energía que nos da ahí es igual a cero. Entonces, debería no haber nada. Porque si la energía es igual a cero en un lugar, no hay nada. Sin embargo, cuando hacemos experimentos sobre esa nada, nos damos cuenta que sí, en efecto, ahí hay algo. Hay algo porque se demuestra, por ejemplo, es como el efecto Casimir. Entonces, sencillo. Yo quito todas las partículas de este lugar que tengo aquí. Todas. Entonces debería dar igual a cero la energía que tengo ahí porque no hay nada. Entonces, a eso se refieren los científicos cuando dicen nada. A la medida que nos da en un sistema igual a cero. Porque nos está dando igual a cero. Pero cuando yo reviso más profundamente, me doy cuenta que ahí, donde no hay ninguna partícula que yo pueda ver, medir, sentir, contar, no hay. Entonces, algo está pasando igual ahí. Entonces, así repito, el efecto Casimir es, yo pongo 2 placas muy juntas unas de otras, y si hay algo en ese supuestamente nada, entonces esas partículas, por la presión entre lo que hay fuera y lo que hay dentro, deberían juntarse. Porque hay una presión más grande afuera de energía que la que puede haber adentro, deberían juntarse. Si no hay nada, no se juntan, ¿ok? Es muy resumido. Y resulta que
te hago esta pregunta, porque yo de física no sé, y vamos a salir de la física porque no va a haber debate de física, pues yo no soy físico y realmente No, yo entiendo. ¿no? Aparte, yo me preparé para hablar de las 5 vías, no de física cuántica, digamos, ¿no? Pero yo supongo que todos estos experimentos son probables, es decir, vos me los presentás como que la ciencia ya sabe, la ciencia ya dijo, esto ya es evidente, esto ya está resuelto, acá no hay ningún problema, esto ya hay un consenso general en los científicos. Yo no lo sé, seguramente hay un científico que está escuchando y quizás responda, por eso yo te digo, vos respondés en virtud de saber que hay científicos que están viendo esto y que yo te pregunto, ¿esto ya está sabido, es evidente, hay un consenso, esto ya es una verdad, acá ya está todo resuelto? ¿O es una hipótesis de algunos científicos que dicen, qué sé yo, que del estado ideal de energía que se rompe, hay una colisión de hadrones y surgen unas cosas, una otra? Porque en el fondo lo que dice Guille es metafísico. De toda esa energía, fluctuación cuántica, estado ideal de materia o vacío cuántico, es. Y nosotros queremos salir de ese conjunto del vacío cuántico que es, de la fluctuación cuántica que es, del estado ideal que es, y Santo Tomás quiere explicar el conjunto y decir, ese estado cuántico y no otra cosa. Ese estado ideal de energía, ese estado ideal de energía y no otra cosa. Ese colisión de hadrones es colisión de hadrones y no otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese vacío cuántico sea lo que es? Porque ese vacío cuántico es, porque hay algo que hace que sea. Si ese vacío cuántico es eterno, sería bueno saber cómo la ciencia ya resolvió de entero que el vacío cuántico es eterno, que no tuvo comienzo, que el universo se genera a sí mismo o no se genera, porque a mí no me deja de resultar extraño que vos presentes como verdades absolutas y evidentes lo que yo tengo entendido con mi muy poca información científica de que son hipótesis que se pueden hacer con los limitados experimentos, porque vos imagínate que tener experiencia del origen del universo sería muy difícil, y yo escuché a ateos decir, estas son verdades muy probables, ¿no es cierto? En cambio, nosotros partimos de verdades evidentes. Nada pasa de no ser al ser, sino por un ser. Esto que decimos nosotros lo proyectamos metafísicamente y decimos que todo lo que es, incluso la fluctuación cuántica y el vacío cuántico y el estado ideal de energía y la colisión de hadrones, depende de un ser en acto. Ese ser en acto está por fuera de todos los entes y es la causa del movimiento de todos los entes. Pero son saltos epistémicos porque nosotros estamos en metafísica y queremos explicar el ser de las cosas y vos estás en física cuántica presentando como verdad algo que quizás un científico puede escuchar y decir, ojo que eso no es tan cierto, ojo que esa no es una verdad que está consensuada. ¿Estás muteado? No, Johnny, está se muteado, te corta un poco. Se ha cortado un poco, sí. Vamos a la segunda vía, ¿les parece? Así avanzamos un poco. O a la cuarta. ¿Quieres hacer? Cuarta. Sí, solo comento una cosa muy brevemente para poder enlazarlo con la cuarta y la quinta, simplemente. Muy brevemente comento que quienes estén interesados en saber cuáles son los experimentos o pruebas empíricas del vacío cuántico de las partículas virtuales, hay un vídeo, de hecho, del doctor en física Javier Santaolalla, que supongo que él ya tiene una autoridad en eso, y que creo que se llama cinco formas de ver las partículas del vacío. Explica el efecto Casimir, que ha comentado Ateo Normal, y explica otros métodos. Eso de lado. Aclarado esto, como comentario general, para entrar en la cuarta y la quinta vía, yo quiero comentar una cosa muy brevemente, que es que a mí me gustaría intentar conciliar las dos partes que veo en este debate. Yo soy una de ellas, pero hay una parte metafísica y otra que se basa en experimentos constatables de la física. Claro, yo creo que por mucho que Tomás de Aquino viviera en el siglo, en 1200, ¿no? Viviera en el siglo XIII, si no estoy mal errado, ¿no? Pues evidentemente, si lo que nos importa es la verdad y los experimentos actuales hablan de una verdad, pues esa verdad le tiene que importar al científico y al filósofo. O sea, si la verdad solo hay una. O sea, que si el científico va por un camino y el filósofo va por otro, tienen que encontrarse en algún sitio que sea la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que Ateo Normal, hay un comentario que me ha parecido muy interesante, que es en relación con el tipo de movimiento del que se hablaba, ¿no? El paso del ser a no ser. Podríamos haber comentado de forma muy interesante el nihilismo mereológico, con el que estoy parcialmente de acuerdo, por el cual Ateo Normal nos decía, esto es aquí y esto ahora es aquí. O sea, hay un ser
un paso del ser al no ser en el sentido de ser en un lugar y ser en otro. De hecho, eso se podría aplicar también a la existencia de los entes materiales, porque los entes materiales son cambios de posiciones de partículas, o sea, son reorganizaciones de posiciones de partículas. Eso es lo que plantea el nihilismo mereológico. Otra cosa es que podamos después discutir si hay esencias de las partículas que no vengan dadas por la composición misma de esas partículas, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema muy difícil, muy complejo de desarrollar para el vídeo para el tema que estamos abordando aquí. Entonces, para entrar en la cuarta y la quinta vía, yo creo que podríamos partir de esto. Podríamos partir de que Ateo Normal, por ejemplo, nos ha planteado el vacío cuántico, que yo creo que sería conciliable perfectamente con Parménides, en el sentido en el que, tal y como Jonathan decía, ese vacío cuántico no sería la nada metafísica, no sería esa nada de los filósofos, que es la ausencia de cualquier cosa, sino que ese vacío cuántico sería algo. Entonces, si ese vacío cuántico es algo, pues no se rompe ese principio de Parménides por el cual habría algo, o sea, la nada pasando a ser algo, porque el vacío cuántico no sería la nada, sería algo. Entonces, sería algo, pues, digamos, le damos una entidad al vacío cuántico, ¿no? Entonces, la discusión, si aceptamos el vacío cuántico entendido de esa manera, el debate entre un ateo y un teísta es si ese fundamento último de lo existente es personal o no es personal, si tiene inteligencia o no tiene inteligencia. Yo creo que es un punto bastante interesante para discutir. Por eso me gustaría ir a la quinta vía, que habla de eso, o a la cuarta, si lo preferís. Bueno, vamos a leer la cuarta, ¿les parece? Y ahí partir y vamos ahí a argumentar otras cosas, ¿no? Dice, la cuarta se deduce de la jerarquía de valores que encontramos en las cosas, ¿no? Perfecciones simples o perfecciones mixtas. Pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas. Son perfecciones simples porque es una deducción de los trascendentales, donde todos los entes comparten esos atributos y no se dan acompañados de fragmentación o limitación. En unas más y en otras menos, ¿no? Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Así, la caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble y, en consecuencia, es el máximo ser. Pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos, como dice...